Número 1. Se dispone de una solución acuosa de ácido nítrico 20% masa en masa, densidad 1,20 gramos por mililitro. Y nos piden calcular el ítem A, porcentaje en masa en volumen, B, molaridad, C, molaridad, y D, nos piden un problema de dilución. Es decir, se toman 1500 mililitros de esta solución y se diluyen con 3000 mililitros de agua. Nos piden calcular la nueva molaridad y el nuevo porcentaje en masa en volumen. Bueno, acá como vemos nos dan la concentración, porcentaje masa en masa, ¿qué significa? Porcentaje masa en masa son los gramos de soluto que hay cada 100 gramos de solución. Es decir, que si es 20% masa en masa, significa que cada 100 gramos de solución tengo 20 gramos de soluto. Y también nos dan la densidad, que es otra propiedad intensiva. Bien, o sea que no depende de la cantidad de solución que tengamos, o sea, de la masa o el volumen. Bueno, entonces, al no darme ninguna propiedad extensiva, ya sea la masa de la solución o el volumen de la solución, nosotros podemos tomarla arbitrariamente. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es calcular todos los datos que podamos para poder resolver el problema. Entonces, el porcentaje masa en volumen son los gramos de soluto cada 100 mililitros de solución o centímetro cúbico. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos dos datos, la masa del soluto y el volumen de la solución, para después poder compararlo con 100 mililitros. La molaridad, que son los moles de soluto cada 1000 mililitros o cada litro de solución. Entonces también necesitamos los moles de soluto y el volumen de la solución para después compararlo con 1000 mililitros. La molaridad, que son los moles de soluto que hay cada 1000 gramos de solvente. Entonces necesitamos también los moles de soluto y la masa del solvente. Por lo tanto, lo primero que hacemos es calcular todos los datos que podamos. Sabemos que la masa de la solución es la masa del soluto más la masa del solvente. Y además, como nos dan la concentración en porcentaje masa en masa, significa que cada 100 gramos de solución tenemos 20 gramos de soluto. Entonces, como dijimos, yo puedo tomar cualquier masa de solución y después ver la relación que hay, por supuesto, de soluto y solvente. Entonces, si yo tomo 100 gramos de solución como masa de solución, entonces sé que van a haber 20 gramos de soluto. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo acá, 20% masa en masa. Y por lo tanto, de la ecuación que pusimos, masa de solución igual masa de soluto más masa de solvente, si tenemos 100 gramos de solución y 20 gramos de soluto, es porque tenemos 80 gramos de solvente, ya que la suma de solvente y soluto nos tiene que dar la masa de solución que tomamos. Si yo hubiera querido, hubiera podido elegir 200 gramos de solución, pero ahí tengo que poner obviamente 40 gramos de soluto y 160 de solvente. Es decir, yo puedo tomar lo que quiera en masa de solución o volumen. En este caso nos conviene tomar masa, pues lo tenemos en porcentaje masa en masa. Pero siempre tiene que guardar una relación, es decir, siempre tiene que ser el soluto el 20% de la masa de solución que tomo. Si hubiera tomado 1000 gramos de solución, tendría que ser 200 gramos de soluto y 800 de solvente. Muy bien, entonces ya con eso sacamos la masa de la solución, soluto y solvente. Como tenemos la densidad, que es masa sobre volumen, podemos calcular el volumen que representan estos 100 gramos. Muy fácil, hacemos masa sobre densidad y nos da 83,3 mililitros de solución. Muy bien, ya tenemos el volumen de la solución. ¿Qué nos está faltando? El número de moles de soluto. Para tener el número de moles de soluto, a partir de su masa, necesitamos el peso molar de la sustancia, del ácido nítrico. Bueno, ya sabemos cómo calcularlo. Es el peso del hidrógeno más el nitrógeno más 3 oxígenos. Eso nos da 63 gramos por mol. Y bueno, para sacar el número de moles de soluto, tenemos que hacer la masa de soluto dividido su peso molar. Y eso nos da 0,317 moles de soluto. Muy bien, ahora con todos los datos presentes nosotros
recién ahí empezamos a calcular todos los que nos piden. Primero, porcentaje masa en volumen. Como dijimos, son los gramos de soluto que hay cada 100 mililitros de solución. Entonces necesitamos dos datos: masa de soluto, son gramos de soluto, que lo tenemos, 20 gramos, y el volumen de la solución, que son 83,3 mililitros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si en 83,3 mililitros de solución tenemos 20 gramos de soluto, ¿cuánto habrán en 100? Bueno, resolvemos esta regla de 3. Esto por esto, dividido esto, entonces nos da 24 gramos de soluto en 100 mililitros de solución, que por definición es el porcentaje masa en volumen. Nos da 24. Ítem B, molaridad. ¿Qué es la molaridad? Los moles de soluto cada 1000 mililitros de solución. Entonces necesitamos dos datos, que son los moles de soluto, que los tenemos, y el volumen de la solución, que también lo tenemos. Y ahora comparamos esto y lo llevamos a 1000. Es decir, si en 83,3 mililitros de solución tengo 0,317 moles de soluto, en 1000 mililitros de solución voy a tener X. Bueno, esto nos da 3,80 moles de soluto en 1000 mililitros de solución, que por definición es la molaridad. Nos da 3,80 molar. Vamos al ítem C. Nos piden la molaridad. Son los moles de soluto cada 1000 gramos de solvente. Bien, ¿qué dos datos necesitamos? Y bueno, acá nos dicen mole de soluto, los tenemos, 0,317, cada 1000 gramos de solvente. Gramos es masa de solvente. La masa del solvente la tenemos, 80 gramos. Bueno, entonces si en 80 gramos de solvente hay 0,317 moles de soluto, en 1000 gramos de solvente va a haber X. Eso nos da 3,96 moles de soluto en 1000 gramos de solvente, que por definición es la molaridad. O sea, esta solución de 20% masa en masa es 3,96 molal también. O sea, son distintas formas de expresar la misma concentración. La solución tiene una sola concentración que depende de cómo nosotros lo expresemos, ¿no? Si ya sea porcentaje masa en masa, en volumen, molaridad, molalidad. Y el ítem D, nos dicen que si se toman 1500 mililitros de esta solución, o sea, de la anterior, con todos estos datos, y se diluyen con 3000 mililitros de agua, con, no hasta, sino con, o sea que le estoy agregando 3000 mililitros más, y no lo llevo hasta 3 mililitros finales. El que sabe interpretar bien eso, calcular la nueva molaridad y el nuevo porcentaje masa en volumen. Bueno, nosotros tenemos un volumen inicial de 1500 mililitros de la solución inicial. Bien, nosotros sabemos que en un volumen de 83,3 mililitros tenemos 0,317 moles de soluto, o si lo expresamos en gramos, 20 gramos. Por lo tanto, con una simple regla de 3 podemos ver qué pasaría en 1500 mililitros. Eso ya lo sabemos. Hacemos la regla de 3 y llegamos a que en 1500 mililitros de la solución concentrada, antes de diluir, tenemos 5,71 moles de soluto o 360 gramos del mismo. Bueno, cuando nosotros le agregamos 3000 mililitros de solvente, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un volumen final de ¿cuánto? De lo que había más lo que agregamos, 4500 mililitros de solución. Bien, pero como nosotros solo agregamos agua y no, o sea, solvente y no soluto, los moles de soluto o la masa de soluto va a ser la misma, nada más que va a estar distribuida en un volumen mayor. Por lo tanto, su concentración va a ser menor. Entonces, volvemos a calcular la molaridad. ¿Y cómo hacemos? Como hicimos anteriormente. Ahora, si en 4500 mililitros de solución tenemos 5,71 moles, en 1000 vamos a tener X, 1,27 moles de soluto.
Acordate que para calcular la molaridad hay que averiguar siempre en 1000 mililitros de solución o litro de solución. Acá, como estamos trabajando con mililitros, siempre las unidades tienen que ser las mismas. Bien, entonces esto nos da 1,27 molar, con lo cual vemos claramente que disminuyó su concentración. ¿Y el porcentaje de masa en volumen? Bueno, si en 4500 mililitros de solución tenemos 360 gramos de soluto, en 100 mililitros de solución vamos a tener X 8 gramos, o sea 8% masa en volumen. Bien, entonces este es un problema de soluciones donde nos dan la concentración y la densidad, o sea, nos dan dos propiedades intensivas y nosotros tenemos que averiguar otras concentraciones, ¿sí? Bien, como vemos acá en este problema, al no darnos una propiedad extensiva de la solución, ya sea la masa o el volumen, podemos tomar cualquiera, siempre y cuando guardemos todas las relaciones que correspondan.